su adecuada alimentación. Más no solo eso, sino también su adecuada hidratación, ¿verdad? Por tanto, nuestro paciente en algún momento puede tener tal grado de compromiso que se empiezan a afectar el resto de órganos en nuestro cuerpo. La condición de deshidratación conlleva no solo trastornos de volumen, sino también trastornos de concentración. Cuando nosotros tomamos, veía Valeria que se llevaba un vaso de agua, ¿o qué más era? No No solo es está agua. un café. Bueno, un vaso de agua. Traguito, ¿qué hace? No solo incluye el líquido, ¿no? Sino los diversos componentes que tiene este líquido. Ya sé qué voy a hacer para conectarme a tu Nutrición que ellos tienen pueden ser ricos en glucosa, sodio, ¿sí? Y nuestro organismo requiere de estos elementos justamente para mantener sus funciones, una adecuada hidratación, ¿no? Si nosotros vemos nuestro planeta Tierra, imagínense lo que corresponde continentes y el resto es agua, ¿sí? Igualmente en nuestro cuerpo la distribución es de una gran cantidad de agua. Claro que en relación a nuestro peso, esa distribución de agua es diferente, pero lo es también en relación a la condición de nuestro género, ¿verdad? El género femenino o el género masculino, pues las cantidades y proporciones de este líquido es diferente. Un momentito. Ahora sí, ya creo que estamos todos 18. Ahí sí, vamos a hacer ¿cómo se llama? Una listita, ¿sí? Sí les dije a ustedes que tomamos en 3 momentos, ¿no? El listado. Así que Valeria nos va a compartir su pantalla y va a realizar su exposición del material que lo hemos revisado ya, ¿no? Puede continuar, Valeria. Ya le compartimos, Doc. De casualidad, ustedes ya ven la presentación. No todavía. Se desapareció la presentación. Mientras nos comparte la presentación, a la cual lo van a tener que entender muy bien, vamos también a incluir parte de esta presentación al ejercicio de su historia clínica que tienen que entregar la mañana, ¿verdad? Y corresponde a la hidratación. En el mismo paciente que ustedes van a entregar su tarea. El ejercicio es complementario, ¿no? Ahí vemos ya la presentación, Valeria. Ya, porfa, ponle en grande, Andrés. No sé qué pasó, no se compartía. Ya. Bueno, entonces, buenas noches, doctora. Chicos, ¿cómo están? Nosotros vamos a exponer sobre la alteración de líquidos y electrolito. Pues, pásale, porfa. Entonces, primero vamos a hablar de líquidos corporales, empezando otro clic, porfa, por el agua corporal total. Entonces, bueno, sabemos que el agua constituye un 50-60 de peso total del cuerpo y la relación del agua corporal y el agua corporal total va a indicar la cantidad de grasa corporal de las personas. Entonces,
Se sabe que músculos y órganos sólidos contienen mucha más agua que la grasa y el hueso. Y también se sabe que varones, jóvenes, adultos van a tener una proporción mayor del peso corporal en forma de agua que las personas de edad avanzada o las personas que tienen sobrepeso y obesidad. E igual las mujeres, por ejemplo, van a tener menos cantidad de peso corporal en forma de agua que los hombres, representando un 50-55%, porque de acuerdo a nuestra distribución, la grasa se encuentra distribuida de forma diferente. Y los recién nacidos, en cambio, van a tener un 80% de peso corporal total en forma de agua y alrededor del año se normaliza al 65% y se mantiene constante. Pásale, por favor. Entonces, nosotros tenemos 3 compartimentos de líquidos que son el plasma, el líquido extracelular y el intracelular. Dale un clic. Los líquidos intracelulares. Listo. Los líquidos extracelulares, el plasma y lo que es líquido intersticial, componen 1/3 del agua corporal. Dale otro clic, porfa. Mientras que lo que es el líquido intracelular constituye los 2/3 que faltan. Dale otro clic. Ya. El agua extracelular va a constituir todo lo que es el 20% del peso total de nuestro cuerpo y va a estar entre plasma, que corresponde al 5%, y el líquido intersticial, que es el 15% del peso corporal. Y el compartimento intracelular va a constituir el 40% del peso total de una persona. Dale otro clic. Listo. Entonces aquí nosotros vemos una tabla de cómo está equilibrado lo que es plasma, líquido intersticial y líquido o volumen extracelular entre el varón y una mujer, depende del kilogramo, que sería un estándar de entre 70 y 60 kilogramos, que es lo que más o menos les iba explicando. Pásale, por favor. Entonces, en la composición de los compartimentos de los líquidos, dale un cliccito. Este compartimento va a estar equilibrado entre cation principal, el sodio, y otros aniones como el cloruro y el bicarbonato. Cationes positivos cationes como el potasio y el magnesio y los aniones fosfato y sulfato. Y las proteínas también van a ser todo el compartimento del líquido intracelular. Aquí el gradiente de concentración entre compartimentos se conserva por medio de lo que serían bombas sodio-potasio activadas por ATP. Y la composición del plasma y del líquido intersticial va a diferir un poco en lo que sería su concentración debido al contenido mayor de proteínas en plasma. En el plasma iba a resultar mayor el contenido de cationes en plasma que en lo que sería líquido intersticial. Las proteínas van a contribuir con toda esa osmolaridad del plasma y el equilibrio de fuerzas que van a determinar el equilibrio entre líquidos en lo que sería el endotelio capilar. Y el paso que se da entre estos iones y proteínas suele ser restringido y el agua se llega a difundir con libertad. Entonces el agua se distribuye de una manera uniforme en todos los compartimentos de los líquidos que tenemos, de forma que el volumen de agua aumenta relativamente poco de acuerdo con el volumen de cualquier compartimento. Y el sodio va a estar confinado al compartimento en cambio de líquido extracelular debido a las propiedades osmóticas que tiene, debido a que también como sabemos, permanece unido al agua. Entonces, los líquidos que contienen sodio se distribuyen hacia la parte externa, líquido extracelular, y contribuyen a espacios intersticiales e intravascular. Pásale, porfa. Ok, en la presión osmótica, bueno, sabemos que se va a dar por la concentración de electrolitos que principalmente se expresan en equivalentes. Lo que entendemos que un ion es su peso atómico expresado en gramos dividido entre la valencia, que sería igual a equivalente igual a peso atómico en gramos para la valencia. Entonces aquí tenemos iones univalentes como el sodio, que es un miliequivalente igual a 1 milimol, y divalentes, como en cambio el magnesio, que equivale a 1 milimol, 2 miliequivalentes. Entonces, el número de los miliequivalentes de cationes equilibra con la misma cantidad de miliequivalentes de aniones. Y para alcanzar este equilibrio osmótico, el agua siempre se va a mover a través de una membrana semipermeable para igualar la concentración en un lado y en el otro.
tal y como vemos en la imagen de la derecha. Y todo esto se va a determinar de acuerdo a la concentración de solutos que haya en ambos lados de la membrana. Dale, por ejemplo, para que entiendan, 1 milimol de cloruro de sodio va a contribuir con 2 miliosmoles, uno de sodio y uno de cloro. Más o menos así va equiparando. Dale un cliccito. Entonces, los principales determinantes de osmolaridad son las concentraciones de sodio y glucosa y urea, que vendría a ser el BUN, el nitrógeno ureico sanguíneo. Entonces, tenemos que, osmolaridad sérica calculada es igual a 2 de sodio más glucosa para 18 más el BUN para 2.8. Dale otro clic, porfa, 2 clics. Entonces, las osmolaridades de líquido intra y extracelular se va a mantener entre 290 y 310 miliosmoles en cada compartimento. Y las membranas, como son permeables al agua, cualquier cambio en esta presión va a acompañarse con una redistribución del agua hasta que la presión o el agua, los solutos se equiparen en un lado y en el otro. Pásale, por favor. Ahora vamos a hablar de los cambios en los líquidos corporales. Dale otro clic. Bueno, tenemos el intercambio normal de líquidos y electrolitos. Entonces, principalmente el consumo diario normal de una persona son 2 litros de agua, el 75% por ingestión y el resto que se va a ir extrayendo de alimentos sólidos. Entonces, estas pérdidas diarias que nosotros tenemos van a ir entre 800 ml y 1200 ml, que van a ser desechados por la orina, y 250 por las heces. Un 600 ml va a ser pérdidas insensibles, es decir, a través de la piel el 75%, y pérdidas pulmonares del 25%, que pueden llegar a aumentar, ya saben, por fiebre, hiperventilación o factores similares. Entonces, los riñones normalmente excretan un mínimo de 500 a 800 ml de orina al día, sin importar el ingreso oral. Eso va a ser algo estable en los riñones siempre y cuando sea una persona sana. Entonces, lo que nosotros normalmente igual consumimos, recuerden que el agua va con el sodio se consume unos 3 a 5 gramos en la dieta diaria y los riñones van a conservar con esto un equilibrio. Entonces, un ratito, vale, un ratito, ¿no? Entonces, Valeria nos indica cuál es el volumen de orina que debemos excretar diariamente, ¿sí? Y claro, este volumen va a variar si es que se toma bastante líquido, ¿no vale? Bueno, independientemente de eso, el volumen de orina que normalmente debemos eliminar está entre 0.5 a 1 mililitro por kilogramo de peso por hora, ¿sí? La idea es que nuestro organismo, a través de este mecanismo de filtración renal, elimine también las sustancias que no son útiles, ¿verdad? Y que al menos sea a lo máximo en ese flujo que les decía. Para ello, yo podría indicar lo siguiente. Si Valeria pesa, ¿cuánto? ¿Cuánto en kilos? 68 la última vez que me pesé. 68 kilogramos. Y estoy diciendo que deberías orinar 1 mililitro por kilogramo de peso hora. Serán entonces 68 por 1, 68 mililitros cada hora. Por 24, ¿cuánto nos da? 1632. Ya, entonces mira cómo es, ¿no es cierto? Pero yo dije también que puede ser 0,5. Ahora 0,5 por 68 y por 24. 816. Eso, mira, acaba de aproximarse a ese valor que tú nos dijiste, ¿verdad? Entonces, la cantidad mínima de diuresis que debes tener es esa 816. Y lo máximo, que viendo que estás hidratándote adecuadamente en esta aula, es de 1600. ¿Cuánto te dio? 68 por 24. 1632 era. Eso, 1632, el doble, ¿no? Entonces, mira que los flujos de orina van a variar dependiendo del peso de la persona. ¿Qué tal? Yo tengo mi paciente que está hospitalizado, ¿sí? Y yo he puesto como indicación que por favor
me den cuantificando la diuresis hora. Pero tuve alguna actividad que realizar y claro, enfermería lo está registrando. Y yo veo que en algún momento un individuo de sus 68 kilogramos que acaba de poner, ¿sí? Me está orinando con un flujo de 0.3 mililitros por kilogramo hora. Entonces, yo podría decir que mi paciente está requiriendo líquidos, que está deshidratado, ¿no es cierto? Entonces, cuantifico el valor que me dice enfermería en esas 3 horas y ahí verifico cuánto orina, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Un paciente justo de sus 68 kilogramos y en las 3 horas se ha tomado un volumen total de 80 mililitros. ¿A razón de cuántos mililitros en esas 3 horas se ha eliminado la orina? 83 dividido para 3, ¿no es cierto? Que fueron 3 horas. Sí, pero nosotros decíamos que debemos obtener a razón de cuántos mililitros por kilogramo. Oye, ¿quién te distrae, vale? ¿Ah? ¿Cuánto nos salió? ¿Alguien hizo el cálculo ya? Tal vez Pamela. A ver, alguien que ya hizo, tal vez. Richard. A ver, nuestro matemático íligo. Doc, es que como usted, no sé si no le escuché el peso que nos dio de este paciente, porque Yo con dije eso... que estamos evaluando a un paciente y yo le he dicho a la enfermera que por favor cuantifique en 3 horas cuánto ha orinado, ¿no? Y me dice, doctora, está preocupada la enfermera, me dice, ¿sabe, doctora, su paciente en las 3 horas ha orinado 83 mililitros? Entonces yo les he dicho que para saber cuánto orinó por cada hora es los 83 dividido para 3, es decir, que aproximadamente eliminó 27.6 mililitros cada hora. Sí, pero resulta ser que mi paciente tiene 68 kilos, ¿no? Pusimos como ejemplo el peso de la Vale. Entonces nosotros estamos diciendo que a cuántos mililitros. Tenía que haber sido 204, Doc, más o menos. Si tomamos a 1 mililitro o kilogramo hora, serían 204. No, orinó 0.4. A ver, ¿quién es la que dijo ese valor? Yo, Doc, Daniela. Daniel, a ver, explícale al Richard que no se nos subió mucho al patín. Es que nos dijo que si orinó 83, le dividíamos para 3, ¿no? Y nos salía 27.6, pero nuestro paciente pesaba 68 kilos, entonces los 27 le dividía para los 68 y orinó 0.4. Así es, ¿no es cierto? Eso significa que está orinando menos de lo que esperaba yo, ¿verdad? Y eso puede ser porque está deshidratado. Y entonces nosotros, si esta paciente está consciente, preguntamos, oiga, señor, usted está con sed. Sabemos que no puede ingerir líquidos, pero el paciente te va a decir, sí, estoy con sed. Y es que hace un momentito o fui al baño y pasó esto, o vomité, o estoy con fiebre. Entonces, tú te das cuenta de cuál es la vía de esa pérdida, ¿sí? Entonces, es importante ese dato y cómo lo obtuvo. ¿Sí lo obtuvieron ustedes también? ¿Sí? ¿Quién no lo pudo obtener el dato? Alcen la manito para volver a hacer el ejercicio. Doc, yo tengo una duda. Lo que pasa es que a mi compañero Richard le preguntó cuánto tenía que orinar, no cuánto orinó. Entonces, si es que es cuánto tenía que orinar, ahí se estaría viendo 204, porque por 3 horas que hicimos en el cálculo, 68 por 3, 204, ¿no es cierto? Sí, con lo del micrófono es, digamos que sí. La pregunta entonces no fue interpretada adecuadamente por Richard, pero él sí la contestó bien a razón de lo que tú acabas de decir. Orinó es, sí, más la niña que contestó 0.4 es Dani, ¿no?
Daniela. Ella lo Sí, hizo adecuadamente en relación a lo que yo quería que haga. Yo quería saber cuántos mililitros por hora ha orinado ese paciente. Y la relación que hizo es la adecuada, ¿no? Entonces, si estamos ya, debía orinar 68 por 3, ¿sí? Debería haber sido el volumen urinario que esperábamos. Pero en la realidad tuvo solo 83 mililitros. Entonces significa que hay una deficiencia de su excreción en orina, ¿verdad? Y que está orinando a razón de 0.4 mililitros por kilogramo de peso. ¿Ahí estamos todos bien? A ver, ¿alguna reacción si es que alguien no está subido todavía al patín? Y si no, para seguir, ¿no? Luego me decía que nosotros tenemos una eliminación de pérdidas insensibles. Usualmente, esta eliminación es a través de nuestra piel, ¿sí? O a través de lo que son las faneras. El momento en que nosotros estamos respirando, también eliminamos líquidos. Y ella nos dice que en términos generales es 600 mililitros en 24 horas. Y entonces yo les digo que esa razón de 10 mililitros por kilogramo de peso y por día. Esos 600 mililitros es en 24 horas, ¿no? Esos 600 mililitros de pérdidas insensibles es en 24 horas. Yo les digo que para cada paciente es diferente. Entonces, Valeria no elimina 600, elimina 680, porque su peso era 68 kilos, ¿sí? Y esas variaciones son importantes porque la distribución de los líquidos justamente es diferente en relación a ese peso. Por ahí, Richard, ¿cuál es el peso de Richard? Doc, 63 kilitos. Ya, entonces vamos viendo que cada uno de nosotros es diferente, ¿no? Nuestra composición corporal es diferente, nuestro biotipo nuestro biotipo también es diferente, ¿sí? Entonces habrá quien sea de contextura asténica o clínica, ¿sí? Y es importante eso. Puede continuar. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Nos dijo también que normalmente eliminamos entre 100 a 250 mililitros de líquido con la deposición, ¿sí? El resto es material, sólido, fibras, como parte de esa excreción. Esos volúmenes toca considerar, porque es una condición fisiológica, más lo patológico será cuando ese paciente esté realizando deposiciones diarreicas, ¿verdad? Y eso tendrán que cuantificar. Entonces, en enfermería se maneja una hoja que nosotros llamamos de ingesta y excreta. Y entonces, enfermería, yo digo personal muy importante porque a través de ellos el médico sabe la condición de su paciente durante todo el momento que él no estuvo junto a su médico. Entonces dice, mire, hubo una infusión de líquidos intravenosos de 2000, más su paciente está con una diuresis en todo el día de ayer de 2400 e hizo deposición de tanto. Pero fue necesario compensar, el médico de turno generó esta prescripción y lo hidrató. Entonces mira cómo va variando y por eso es que en el turno pasamos visita en la mañana, en la tarde y aún en la noche, ¿no es cierto? Y nos preocupamos más por el paciente que está descompensado. Entonces, esas variaciones de nuestra prescripción justamente son para evitar esos desequilibrios. Puede continuar, Valeria. Listo, pásale, porfa. Listo, entonces en la clasificación de los líquidos corporales, de los cambios de los líquidos corporales. Bueno, lo primero es que los trastornos en el equilibrio se van a clasificar en tres, de volumen, concentración y composición. Entonces, la ganancia o pérdida isotónica de una solución salina va a producir cambios en todo lo que es el volumen extracelular, con un poco impacto en lo que es el volumen del líquido intracelular. Es decir, si se agrega o se pierde agua libre del líquido extracelular, el agua se desplaza entre este y el espacio intracelular hasta que se igualan las concentraciones, lo que hablábamos hace rato de la osmolaridad.
Igual la concentración de la mayoría de los iones de líquido extracelular puede llegar a alterarse en el número total de partículas con una actividad osmótica y solo se produce un cambio en la composición, como cuando duplicamos la concentración sérica del potasio, que va a alterar la función miocárdica sin modificaciones en lo que sería volumen o concentración de los compartimentos. Pásale, porfa. En las alteraciones en el equilibrio de los líquidos, en cambio, la más común va a ser la del volumen extracelular, que puede llegar a ser aguda o crónica. Cuando se trata de una aguda, el volumen se acompaña de signos tanto cardiovasculares y de sistema nervioso, mientras que las crónicas van a mostrar más signos ya de ísticos, como disminución de la turgencia de la piel, hundimiento de los ojos y signos cardiovasculares de todo lo que es el sistema nervioso central. En un laboratorio vamos a ver el nivel de nitrógeno ureico sanguíneo elevado, si el déficit es grave, como para reducir la filtración glomerular y también causar una hemoconcentración. Y la osmolaridad urinaria es superior, esto es importante saber, va a ser superior a la sérica, y el sodio en orina es bajo, menos de 20 miliequivalentes por cada litro, y la concentración de sodio no necesariamente va a reflejar este estado del volumen, por lo que puede ser alta, normal o baja, y aún así existirá un déficit de este volumen. Pásale, por favor. Ya. La causa más común del déficit de volumen va a ser, en cambio, las pérdidas gastrointestinales, ya sea por una aspiración nasogástrica, vómito, diarrea e incluso fístulas. El secuestro secundario, en cambio, va a ser debido a lesiones en tejidos, como por ejemplo procesos intraabdominales, las quemaduras, una infección como la peritonitis y obstrucciones o alguna intervención prolongada quirúrgica. Y el exceso del volumen, en cambio, puede ser debido a causas iatrógenas o secundarias a disfunción renal, como sería una cirrosis o una insuficiencia cardíaca. Dale otro clic. Entonces, aquí tenemos más o menos los síntomas de déficit de volumen y el exceso de volumen que van a estar de acuerdo a generalizado, que por ejemplo pierde o aumenta el peso, también la disminución de la turgencia, son cosas que ya les fui mencionando de a poquito. Pásale, por favor. Entonces, el control del volumen. Los cambios de volumen son advertidos tanto por, tenemos osmoreceptores y varoreceptores. ¿Cómo funcionan los osmoreceptores? Van a funcionar a través de variaciones pequeñas en la osmolaridad de estos líquidos y causan cambios en lo que sería la sed y la diuresis a través de los riñones. Mientras que los varoreceptores van a modular el volumen en respuesta a cambios de presión y el volumen que circula por sensores de presión, que son sensores especializados que sabemos se encuentra en el callado aórtico y en los senos carotídeos. Entonces, la respuesta a estos varoreceptores, en cambio, van a ser neurales, es decir, vamos a tener una respuesta hormonal que va a ir por ramas simpática y parasimpática y también una... Una neuronal simpática, parasimpática y una hormonal, que va a ser renina, angiotensina y aldosterona. El péptido natriurético también ayuda y algunas prostaglandinas renales. Pásale, porfa. Entonces, los cambios de la concentración. Otro cliccito. La hiponatremia. El sodio sérico va a disminuir cuando existe un exceso de agua extracelular. Y este volumen, como les mencioné antes, puede ser alto, normal o bajo. Y la concentración de sodio disminuye de acuerdo al agotamiento de su concentración o a la dilución. Entonces, el consumo excesivo de agua o el exceso, por ejemplo, iatrógeno de una intravenosa de agua libre puede causar también hiponatremia. Y los pacientes en proceso de posoperatorio son propensos a secretar más hormona antidiurética, que como saben va a aumentar la reabsorción de lo que sería el agua libre en los riñones y causaría la expansión de volumen y consiguiente la hiponatremia. Pásale, dale un clic. Entonces, dale otro clic, porfa. Ya. Medicamentos que contienen o que retienen agua y ocasionan lo que sería la hiponatremia, vamos a tener entre ellos antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
Igual recordar que las personas de edad avanzada son más susceptibles a la hiponatremia por fármacos. Entonces, la hiponatremia por agotamiento va a resultar en un menor consumo de sodio o aumento de la pérdida de estos líquidos que contienen sodio. Y entre las causas de la hiponatremia en sí vamos a tener disminución del consumo, una alimentación entérica, que casi siempre es baja en sodio, pérdidas gastrointestinales, vómito, aspiración nasogástrica prolongada, diarrea, y pérdidas renales que van a ser, por ejemplo, diuréticos o una nefropatía primaria. El exceso de soluto como la hiperglucemia sin tratamiento también va a ser una causa de hiponatremia, y también el administrar manitol. Y cuando se valora la hiponatremia en presencia de una hiperglucemia, es necesario siempre calcular la concentración corregida de sodio como la fórmula que tenemos aquí abajo, que sería que por cada 100 miligramos en 100 ml de incremento de la glucosa plasmática por arriba de lo que sería el valor normal, se debe disminuir el sodio plasmático 1.6 miliequivalentes por cada litro. Dale otro clic, porfa. Entonces, los aumentos de lípidos los aumentos de lípidos y proteínas también pueden causar, por ejemplo, en cambio, una pseudohiponatremia. Creo que era importante también decirles. Los signos y síntomas, entonces, que nosotros vamos a ver, primero dependen del grado y la rapidez en la que ocurre la hiponatremia. Entre ellas tenemos signos del sistema nervioso central, como sería una intoxicación celular hídrica, incrementos concurrentes de la presión intracraneal. También podemos ver una insuficiencia renal oligúrica en casos ya graves. Y, por ejemplo, los casos de hiponatremia que se daría por dilución en ausencia, siempre y cuando no se tenga una enfermedad o insuficiencia renal, vamos a ver concentraciones bajas de sodio urinario, menos de 20 miliequivalentes, y pérdida renal de sodio en concentraciones altas de sodio urinario, que van a ser más de 20 miliequivalentes. Entonces, más que todo, importante saber que las causas de hiponatremia por dilución se van a relacionar con circulación hipervolémica. Dale otro clic, porfa. Entonces, aquí están las manifestaciones clínicas de las anomalías en el sodio sérico, sistema nervioso, que también vamos a ver cefalea, confusión, reflejos tendinosos. Todo va a depender de, como les dije, la rapidez y la gravedad en la que instaura la hiponatremia. Músculos esqueléticos, vamos a ver pacientes débiles, fatiga, calambres, gastrointestinal, los que les mencioné, cardiovascular, hipertensión, bradicardia. En los tejidos, la epífora, la salivación, y en renal, lo que ya les había mencionado, la oliguria. Pásale, por favor. En la hiponatremia. En la hipernatremia, en cambio, el agua va a ser pérdida de agua libre o aumento de sodio en casos de exceso de agua. Entonces, aquí, por ejemplo, en hipernatremia hipervolémica suele ser, por ejemplo, causa iatrogénica de líquidos que contienen sodio, o un exceso de mineralocorticoides, como se observaría, por ejemplo, en un síndrome de Cushing. Las características de aquí van a ser sodio en orina mayor a 20 miliequivalentes por litro y una osmolaridad urinaria mayor a 300 miliosmoles por litro. Dale otro clic, porfa. Listo. La hipernatremia normovolémica se va a relacionar con causas renales, que podrían ser una diabetes insípida, diuréticos, o causas extrarrenales, que serían gastrointestinales o piel, que van a causar pérdidas de agua. En la hipovolemia, la concentración urinaria de sodio, en cambio, va a ser menor de 20 miliequivalentes. Y la osmolaridad de... Dale otro clic. Y la osmolaridad, ahí está. Y la osmolaridad de la orina va a ser menor a 300 a 400 miliosmoles por cada litro. Entonces, en las pérdidas extrarrenal de agua, la concentración urinaria va a ser de menos 15 miliequivalentes y la osmolaridad de más 400, o sea, de más de 400 miliosmoles. Pásale otro clic. Eso. Ya, entonces, ¿cuándo presenta síntomas? Solo en pacientes con deterioro de la sed o acceso restringido a los líquidos, en la hipernatremia. Y los síntomas que se presentan hasta que la concentración exceda, por lo general, a ver, los síntomas que se relacionan con la hiperosmolaridad se van a mostrar solo siempre y cuando tengamos más de 160 miliequivalentes, lo que va a resultar en alta mortalidad y morbilidad. Y los síntomas que van a predominar van a ser los efectos en el sistema nervioso central. Entonces vamos a ver desde inquietud e irritabilidad. Dale un cliccito más.
hasta lo que serían convulsiones, coma, muerte. También puede haber signos clásicos de una hipernatremia hipovolémica, como sería taquicardia, ortostasis, hipotensión, y mucosas secas y viscosas también se podría ver. Podríamos llegar a ver fiebre si se trata de síntoma metabólico. Dale otro clic, por favor. En los cambios de la composición, causas y diagnóstico, dale otro clic, vamos a tener anomalías del potasio. El consumo promedio de potasio va a ser de 50 a 100 miliequivalentes día, que se va a excretar por la orina. Los límites de este potasio por excreción renal van a ser de 10 a 700 miliequivalentes día. Aunque el 2% de todo el potasio que está en nuestro cuerpo, que correspondería a unos 4.5 miliequivalentes por cada litro, se encuentra en el espacio extracelular. Dale otro clic. Entonces, aquí lo que vamos a ver es hiper e hipopotasemia. Primero la hiper. La concentración va a ser una concentración de potasio mayor a un rango normal, es decir, mayor de 5.0 miliequivalentes por litro. Y va a ser por consumo excesivo, aumento de la liberación de las células o deterioro de la excreción renal. Denme un ratito. Sigan nomás, pasen nomás. Ya. El incremento del consumo se puede deber a complementos orales o intravenosos, también transfusiones sanguíneas, enfermedades como la rhabdomiólisis, la hemólisis y lesiones por aplastamiento también puede alterar estas membranas y liberar potasio hacia el líquido extracelular. La acidosis y el alza rápida de la osmolaridad extracelular, por ejemplo, por una hiperglucemia, o como les había mencionado también el mannitol, aumenta la concentración sérica de este potasio, ocasionando el desplazamiento de sus iones al espacio extracelular, sacando al potasio de la célula. Entonces, otros medicamentos que igual contribuyen a la hiperpotasemia, vamos a tener los diuréticos ahorradores de potasio, los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y AINES. Dale otro clic. No le pases, esa está buena. Regresa. Eso. Sobre todo ¿qué sería el resumencito que nos pones hacia la derecha, ¿no? Mira, dice, ¿cuándo podríamos pensar en hiperpotasemia? Cuando hay cualquier condición que genere muerte celular, ¿no? Recuerden pacientes con procesos neoplásicos. Sí, que están logrando supervivencia gracias a las quimioterapias, a las radioterapias, pero que pueden ser portadores de enfermedades quirúrgicas, ¿no es cierto? Ejemplo, se me refiere a un paciente de Solca para que le hagamos una cirugía de una eventración abdominal, ¿sí? Entonces, ese paciente yo debo evaluarlo adecuadamente, no solo por la condición de su neoplasia, que está en tratamiento, ¿no? Le extirparon el tumor, pero por la parotomía que le hicieron, ahora es portador de esa eventración y por eso la mandan a donde nosotros. Entonces, les decía, junto a esa valoración más allá de la tumoración, mira cómo estos cambios metabólicos deben ser considerados. Digo, sí, es un paciente estable, pero yo a ese paciente estable debo solicitarle en una fase inicial de su valoración. Ustedes están acompañándonos ya a solicitar exámenes preoperatorios. Ese paciente requiere que yo conozca sus niveles de sodio, conozca sus niveles de potasio, justamente por ese dato que nos pones ahí, ¿no? Todo lo que es destrucción celular. Otro ejemplo puede ser paciente que sufrió un grave traumatismo. Ahí tú nos pones lesiones por aplastamiento, el traumatismo en extremidades, traumatismo torácico, traumatismo abdominal por aplastamiento, ¿no? Que puede darse en diversas circunstancias. Entonces, yo debo considerar que esa salida del potasio de la célula está generando cambios en el sistema corporal de ese paciente a nivel sanguíneo, ¿no? Tengo que ser muy cauto porque, como vamos a ver luego, la reposición de líquidos exige que nosotros demos soluciones y estas soluciones posiblemente se acompañen de soletroles, soletrol Na, soletrol potasio. Y si nosotros tenemos una base patológica, podemos agravarlo más, ¿verdad? Entonces, toca considerar. En el primer paciente que les ponía de ejemplo, va para su eventración, yo le tengo que pedir los básicos de cirugía, más la determinación de sodio y potasio, y junto a ello yo tendré que verificar si hay una hiperpotasemia o hipercalemia, que también se llama,
yo tendré que tratarla adecuadamente para que vaya a su cirugía programada sin ese factor de riesgo. ¿Sí? Puede continuar. Listo, dale eso. Entre los síntomas de lo que sería la hiperpotasemia, vamos a tener sobre todo gastrointestinales, neuromusculares y cardiovasculares. Entre los gastrointestinales vamos a verlo náusea, vómito, cólicos intestinales y diarrea. Entre los neuromusculares va a ser la debilidad, puede ir desde debilidad a parálisis ascendente hasta la que sería así una insuficiencia respiratoria. Y en las manifestaciones cardiovasculares vamos a ver cambios en el electro, también arritmias y paro cardíaco. Dale un clic, por favor. Entonces, nosotros en el electro lo que vamos a ver es, la hiperpotasemia vamos a encontrar ondas T acuminadas, no sé si les ven, están ahí igual señaladas con una flecha roja en la derecha. También vamos a encontrar una ampliación del complejo QRS. Si pueden ver en el electro, hay una onda P aplanada. También vamos a ver un intervalo PR prolongado. Y también darle un clic más, vamos a lograr ver formación de ondas senoides e incluso en casos más graves, lo que sería una fibrilación ventricular. Pásale, por favor. Bueno, y las causas, como les había mencionado, aquí están igual. Complementamos, también puede ser por una acidosis o un aumento rápido de la osmolaridad, por ejemplo, los diuréticos, si les había mencionado, la insuficiencia igual. Entonces, este es un resumen. Síguele, por favor. En la hipopotasemia, en cambio, va a ser la más común en el paciente quirúrgico y las causas van a ser consumo inadecuado, una excreción excesiva renal, pérdida de potasio en lo que sería, por ejemplo, secreciones anormales de tubo digestivo, por ejemplo, diarrea, vómito, gasto nasogástrico alto y desplazamiento intracelular. Por ejemplo, como se vería en una alcalosis metabólica o en el tratamiento con la insulina. Entonces, la modificación de potasio aquí, en cambio, vamos a relacionarla con alcalosis y se va a calcular con la fórmula. Sí, le puse la fórmula. De disminución de potasio de 0.3 miliequivalentes por cada 0.1 de incremento de pH sobre lo que serían los valores normales. Dale otro clic, por favor. También vamos a tener fármacos que van a provocar este cuadro, como la anfotericina, aminoglucósidos, el cisplatino y fosfamida, van a causar la pérdida renal del potasio. Entonces, cuando el potasio se encuentra con deficiencia, puede ser vinculada a una disminución del magnesio. Y va a ser difícil restituir este potasio a menos que se corrija primero la hipomagnesemia. Entonces, entre síntomas vamos a tener tanto gastrointestinales, neuromusculares y cardíacos, que pueden ir desde estreñimiento, debilidad, fatiga, disminución de reflejos, paro cardíaco, parálisis. Y es posible que los síntomas al inicio se encuentren ocultos y empeoren después de una mayor dilución durante la restitución del volumen. Dale otro clic, por favor. Ok, y aquí en las alteraciones del electro hacen pensar en hipopotasemia van a ser las ondas U, el aplanamiento de la onda T, a diferencia del anterior electro, aquí ya no vemos una T picuda, cambios en el segmento ST y también podemos llegar a ver arritmias. Dale otro clic, por favor. E igual aquí están las causas de hipopotasemia que poco a poco les fui mencionando mientras iba exponiendo. Si se me pasa una, están ahí, amigos. Pásale otra, por favor. Ok, anomalías del calcio, en cambio. Como bien sabemos, la mayoría de nuestro calcio en el cuerpo va a estar en la matriz ósea. El 1% menos incluso en el líquido extracelular. Entonces, el calcio sérico se va a distribuir. Un 40% corresponde al unido a proteínas, el 10% va a estar en fosfatos y otros aniones y un 50% ionizado. Y este ionizado va a ser el que nos va a dar estabilidad neuromuscular y va a ser el que se va a valorar directamente. Al medir la concentración total del calcio, vamos a considerar la concentración de albúmina. Entonces, se va a ajustar el calcio sérico total, reduciendo 0.8 miligramos por cada 100 ml por cada 1 gramo por 100 ml de disminución de la albúmina. Entonces, aquí, por ejemplo, modificaciones también en el pH afectarán en esta concentración de calcio ionizado.
Y la acidosis, en cambio, va a disminuir la unión a proteínas e incrementa la fracción ionizada del calcio. Y el consumo diario en nuestra dieta es de 1 a 3 gramos por día, que como sabemos se excreta por vía intestinal, mientras que por vía urinaria es muy escaso. Pásale, por favor. En la hipercalcemia. En cambio, el valor sérico de calcio va a ser mayor de los límites normales, que sería mayor de 10.5 miliequivalentes por litro. O un incremento de, por ejemplo, la fracción ionizada mayor a 4.8 miligramos por cada 100 ml. Entonces, por ejemplo, el hiperparatiroidismo primario y en las afecciones malignas, por ejemplo, como sería una metástasis, van a causar mayor parte de los casos de hipercalcemia que tengan síntomas. Entonces, los síntomas que aquí se presentan van a variar de acuerdo a la gravedad del cuadro. Y vamos a tener alteraciones gastrointestinales, náusea, dolor abdominal, vómito, neurológicas, debilidad, dolor musculoesquelético, también disfunción renal. También se van a presentar signos cardíacos, hipertensión, arritmias, y va a haber un empeoramiento en pacientes por digitálicos. Dale otro clic, por favor. Y las alteraciones que aquí vamos a ver en el electro van a ser el acortamiento del intervalo QT, intervalos PR y QRS prolongado, aumento del voltaje de QRS y aplanamiento y ensanchamiento de la onda T. De acuerdo a la gravedad va variando esa parte. Dale otro clic, por favor. Ya, igual ahí se hace la relación en esa imagen de cómo sería el electro normal y cómo se desplaza el electro en la hipercalcemia. Dale otro clic, por favor. Ahora hablemos de la hipocalcemia, que va a ser una concentración sérica de calcio menor de 8.5. No se olviden que el valor era de 8.5 a 10. O una disminución del valor del calcio ionizado, que sería menor a 4.2 miligramos por cada 100 ml. Y puede ser, por ejemplo, por causas como una pancreatitis, insuficiencia renal, una fístula pancreática y del intestino delgado. El hipoparatiroidismo también podría causar la hipocalcemia o anomalías en las concentraciones del magnesio. Las neoplasias, en las que también hay incremento de la actividad osteoclástica, como los cánceres de mama y de próstata, pueden también llegar a originar la hipocalcemia, debido a que se aumenta la formación ósea. Entonces, es posible que, por ejemplo, en una pancreatitis haya la fijación de calcio por quelación con lo que serían los ácidos grasos libres. En una transfusión masiva sanguínea, por ejemplo, con unión a citrato, podría llegar a ser otro mecanismo. Y muy rara vez en realidad se llega a presentar una hipocalcemia por disminución del consumo, como hemos mencionado en los otros casos, ya que, por ejemplo, tenemos el mecanismo de reabsorción ósea que va a conservar nuestras concentraciones normales por tiempos prolongados. Entonces, en general aquí no suelen haber síntomas neuromusculares ni cardíacos hasta que la fracción ionizada cae menos de 2.5 miligramos por cada 100 ml. Dale clic, por favor. Entonces, entre las manifestaciones vamos a ver parestesia sin cara, extremidades, calambres musculares, espasmo carpopedálico, estridor, tetania y convulsiones. Los pacientes igual pueden llegar a presentar hiperreflexia y signos de Chostek. Dale, si están ahí, dale otro clic. Regrésale. Ya me perdí yo, perdón. Juraba haberles puesto la imagen de los signos. Creo que están en el siguiente. Pero bueno, el signo de Chostek sé que está en una de las presentaciones. Ya les muestro más después. El signo de Chostek es la presencia de, por ejemplo, un espasmo al golpear el nervio facial, y el de Trousseau positivo, el espasmo a la aplicación de la presión en los nervios de los vasos de las extremidades. Creo que más adelante están, estoy segura. Dale otro clic ahora sí. Igual, la hipocalcemia se va a ver con disminución de contractibilidad de nuestro corazón, y también puede llegar a haber insuficiencia cardíaca. Y las alteraciones que vamos a ver va a ser intervalo QT prolongado, inversión de la onda T si ya son casos graves, si no la vamos a ver en la forma en la que está, puede haber una onda T normal,
y bloqueos cardíacos que vamos a ver. Y también los pacientes pueden llegar a una fibrilación ventricular. Dale otro clic. Dale otro clic. Ok, en anomalías del fósforo, en cambio. El fósforo igual abunda en células metabólicamente activas. Como sabemos, va a ayudarnos a la generación de energía a través de lo que sería, por ejemplo, la glucólisis con los productos de fosfato, con alto contenido como el trifosfato de adenosina. Entonces, en la hiperpotasemia vamos a ver una disminución de la excreción urinaria, incremento del consumo o la movilización endógena del fósforo. Y casi siempre se van a detectar esto en casos con deterioro de función renal. Por ejemplo, también en hipoparatiroidismo o el hipertiroidismo también van a disminuir la excreción urinaria de fósforo. La administración excesiva de fosfato también, por ejemplo, por soluciones de hiperalimentación intravenosa o también el uso de laxantes que con fósforo pueden aumentar las concentraciones del mismo. Y, por ejemplo, los casos de hiperfosfatemia suelen ser asintomáticos. Y de ahí, cuando esto se prolonga, puede llegar a causar complejos metastásicos de calcio y fósforo en tejidos blandos. Dale, no le des otro clic, ahí mismo le puse. Las causas de disminución del consumo, en cambio, en la hipofosfatemia va a ser por disminución de consumo, desplazamiento intracelular, también incremento de la excreción del mismo. La captación gastrointestinal se va a reducir. Ya me estoy desbaratando. Se va a reducir por una absorción deficiente, también, por ejemplo, fijadores de fosfato, disminución del consumo alimentario, ya sea por desnutrición, que podría llegar a los casos crónicos. Igual la mayor parte de casos son agudos, se debe por lo general a movilización intracelular de fósforo, como por ejemplo una alcalosis respiratoria, cuando se usa insulina y síndromes de realimentación o también hueso hambriento. Y los síntomas se van a relacionar con efectos adversos de la disponibilidad del oxígeno, que los tejidos van a requerir, disminución de fosfatos de alta energía y se van a manifestar más que todo como una disfunción cardíaca o debilidad muscular. Pásale, porfa. Listo. En el magnesio, en cambio, bueno, el magnesio se encuentra de manera intracelular, igual que el potasio. La mitad del contenido corporal total, que serían 2000 miliequivalentes, se incorpora al hueso y se intercambia. Bueno, también un tercio está unido a la albúmina sérica del que se encuentra en lo que sería el plasma. Y el consumo dietético va a ser 20 miliequivalentes día todos los días y se va a excretar tanto por heces como por orina. Dale otro clic, por favor. Ay, no le des otro clic. Me olvidé que borré esa diapositiva, ya. Es común encontrar en la insuficiencia, por ejemplo, renal grave, en presencia de cambios también a la excreción del potasio, se puede presentar en conjunto. El uso de laxantes, antiácidos, un consumo excesivo también de un consumo excesivo junto con una nutrición parenteral total también puede mostrarse de acuerdo a un traumatismo masivo, una lesión térmica e incluso en acidosis grave. Y vamos a tener síntomas como náusea, vómito, disfunción neuromuscular, debilidad, letargo, hiporreflexia y alteración en la conducción cardíaca. Dale un clic. Y los cambios que nosotros vamos a ver en el electro va a ser similar a lo que vimos en hiperpotasemia. Y vamos a ver también, por ejemplo, un aumento del intervalo PR, ensanchamientos complejos QRS y elevación de las ondas T. E incluso vamos a ver una caída igual del segmento ST. Dale, por favor, otro clic. Y la hipomagnesemia esto va a ser más común en pacientes en cuidados intensivos. Y puede ser resultados de alteraciones en el consumo, excreción renal, pérdidas patológicas. El consumo deficiente puede deberse a un alcoholismo, por ejemplo, en pacientes alcohólicos, también pacientes con inanición.
un tratamiento prolongado intravenoso, una nutrición parenteral total, que tenga una complementación inadecuada, uso de medicamentos como diuréticos, administración también de la anfotericina B, enfermedades como el hiperaldosteronismo primario y pérdidas también gastrointestinales, como ya las que hemos mencionado, diarreas. También, por ejemplo, una pancreatitis aguda podría ocasionar un cuadro de ocasionar hipomagnesemia. Entonces, más que todo, la deficiencia va a mostrarnos hiperactividad neuromuscular y del sistema nervioso central. Los síntomas van a ser similares a la deficiencia del calcio, que van a ser, por ejemplo, reflejos hiperactivos, temblores musculares, tetanias y signo de Chebostek. Aquí está el signo de Chebostek a la derecha y el de Trouser positivo. Y los cambios en los electros en realidad suelen verse, como no suelen verse, más que todo en pacientes muy graves que van a ser intervalos QT y PR prolongados, depresión del segmento ST, aplanamiento o inversión de las ondas P y se puede llegar a taquicardias ventriculares polimorfas. Dale otro clic. Listo. Buenas noches, doctora, compañeros. Continuando con la exposición, seguimos con las alteraciones metabólicas, que lo he clasificado como acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Empezando con la primera, la acidosis metabólica es el resultado de incrementar el consumo de ácidos, asimismo de la mayor producción de los mismos, o también de la mayor pérdida del bicarbonato. Entre las principales causas de la acidosis metabólica se clasifican en dos grupos. El primer grupo es la acidosis metabólica con un aumento del desequilibrio amniónico. Y el segundo grupo es el desequilibrio amniónico normal. Y en el primer grupo tenemos el consumo exógeno de ácido, el etilenglicol, el salicilato, el metanol, la producción endógena de ácido, la cetoacidosis, la acidosis láctica y la insuficiencia renal. En el segundo grupo tenemos la administración de ácido, como es el ácido clorhídrico, la pérdida de bicarbonato, las pérdidas gastrointestinales. En esto tenemos la diarrea y la fístula, que ya les voy a indicar una imagen en la siguiente diapositiva. La acidosis tubular renal y el inhibidor de la anidrasa carbónica. Aquí el cuerpo va a responder produciendo algunos amortiguadores, como son el bicarbonato extracelular e intracelular, del hueso y del músculo, incrementando también la ventilación, y aquí destaca la respiración de Kussmaul, que esta es profunda y forzada, que va a ser generalmente frecuente en la acidosis metabólica, y aumentando la reabsorción renal del bicarbonato. Siguiente, por favor. Para evaluar a un paciente es necesario medir el desequilibrio amniónico con el anión GAP, en el cual aquí la fórmula es el anión GAP va a ser igual al sodio menos el cloro más el bicarbonato. Cabe recalcar que el desequilibrio amniónico normal va a ser menor a 12 milimoles sobre litro y se debe principalmente a la albúmina, de modo que es necesario ajustar el desequilibrio amniónico estimado con respecto a la albúmina. Es decir, que una hipoalbuminemia va a reducir al desequilibrio amniónico. Aquí tenemos otra fórmula que es el anión GAP corregido, que va a ser igual al anión GAP real menos 2.5 por 4.5 menos la albúmina. La acidosis metabólica con un incremento del anión GAP ocurre por la ingestión exógena de ácidos, como son los que ya les mencioné, el etilenglicol, el salicilato, el metanol, o por la producción endógena de ácidos, como es el hidroxibutirato beta y el acetato en la cetoacidosis. También tenemos el lactato en la acidosis láctica, a los ácidos orgánicos en la insuficiencia renal. Siguiente, por favor. Ok, pero cabe recalcar que en pacientes quirúrgicos es más común que sea por una acidosis láctica y su tratamiento debe restablecer el volumen en lugar de corregir la normalidad con el bicarbonato.
Con una perfusión adecuada, el ácido láctico se metaboliza por el hígado con rapidez y se va a normalizar el valor del pH. La acidosis metabólica con desequilibrio aniónico normal va a resultar de la administración de ácido o una pérdida de bicarbonato de origen gastrointestinal, como en la primera imagen, que es la diarrea, la segunda es las fístulas o por eliminación renal. Siguiente, por favor. Continuamos con la alcalosis metabólica, que esta va a ocurrir cuando se produce un incremento en la producción de bicarbonato o una disminución en la excreción renal del mismo. Entre las principales causas también tenemos un aumento, como les dije, también se divide en dos grupos. Un aumento de la producción de bicarbonato y asimismo un deterioro de la excreción del bicarbonato. En el primer grupo tenemos una pérdida de cloruro que se va a perder por vía urinaria y va a ser más de 20 miliequivalentes sobre litro. También el exceso de mineralocorticoides, una disminución intensa de potasio, el ahorro de cloruro, que igual por vía renal va a ser de menos 20 miliequivalentes sobre litro, y la pérdida por secreciones gástricas, como es la enemesis o aspiración nasogástrica. Además de la administración excesiva de álcalis y el acetato en nutrición parenteral, los antiácidos, el bicarbonato y el síndrome de leche y álcalis, que esto me llamó la atención, y agregando un poquito más, este se debe a una mayor cantidad de calcio, que nos lleva a una alcalosis metabólica. Y un deterioro, en el segundo grupo tenemos la disminución en la filtración glomerular y un incremento en la recepción de bicarbonato. Cabe recalcar que es el resultado de la pérdida de ácidos fijos o de la ganancia de bicarbonato y empeora con la disminución del potasio. Casi todos los pacientes presentan también una hipopotasemia, porque los iones de potasio extracelular se incrementan con los iones de hidrógeno intracelulares y permiten que los iones de hidrógeno amortigüen el exceso de bicarbonato debido a la hipopotasemia. Y resultante origina una excreción de estos iones de hidrógeno en presencia de la alcalosis y va a producir una aciduria paradójica. Aquí el tratamiento consiste en restituir el déficit de volumen con una solución salina isotónica y el potasio. Siguiente, por favor. Continuamos con las alteraciones respiratorias, que igual aquí es una acidosis respiratoria y una alcalosis respiratoria. En la acidosis respiratoria, en circunstancias normales, se conserva frecuentemente el dióxido de carbono sanguíneo mediante una ventilación alveolar, controlada por los centros respiratorios en la protuberancia y en el bulbo. Entonces, en esta acidosis respiratoria se da por una retención del CO2 que es secundaria a una disminución en la ventilación alveolar. Entre las principales causas encontramos a los narcóticos, sí puedes señalarle por fin en las imágenes, a los narcóticos, a las lesiones del sistema nervioso central, también lesiones pulmonares importantes como son las secreciones, atelectasias, del tapón mucoso, neumonía, derrame pleural. También se debe por dolor, por lesiones o incisiones abdominales o torácicas, una distensión de abdomen y la citis. Ay, me falta el tratamiento. Las causas principales de tal forma son estas, de modo que el tratamiento va a estar destinado a, sea la causa que sea, es decir, a la causa subyacente. También se inician medidas para asegurar la ventilación adecuada. Siguiente, por favor. Ahora la alcalosis respiratoria, que es una hipocapnia, es decir, un menor contenido del dióxido de carbono, que puede ir acompañado de hipopotasemia, hipofosfatemia e hipocalcemia, que son sintomáticas. En un paciente quirúrgico, casi todos los casos de alcalosis respiratoria son de naturaleza aguda y son secundarios a una hiperventilación alveolar. Las causas aquí incluyen el dolor. Igual puedes señalarle por
el dolor. El siguiente es la ansiedad, trastornos neurológicos, incluidos una lesión del sistema nervioso central y una ventilación asistida. También tenemos algunos fármacos como los salicilatos, además la fiebre, una bacteremia pero gram negativa, una tirotoxicosis e hipoxemia, que van a ser otras causas probables. Y ahora, en el tratamiento se debe enfocar en la causa subyacente, pero también es posible que se necesite un manejo directo. Esto se va a ayudar con una hiperventilación mediante una ventilación controlada. Siguiente, por favor. Ahora vamos con el tratamiento con los líquidos y los electrolitos. Empezando con las soluciones parenterales. Estas son las más comunes y en el cuadrito tenemos algunas de ellas, como son el líquido extracelular, el lactato de Ringer, el cloruro de sodio al 0,9%, la glucosa al 5%, el cloruro de sodio al 0,45%, la glucosa al 5% en agua y el cloruro de sodio, no veo muy bien, bueno, el cloruro de sodio, pero ya les voy a hablar un poquito más de esto. El tipo de líquido que se administra va a depender del estado de volumen del paciente y del tipo de anormalidad de la concentración o una composición existente. Puedes darle un clic, por favor. Tanto la solución de Ringer con lactato como la solución salina normal se consideran unas soluciones isotónicas y son útiles para restituir las pérdidas gastrointestinales y los déficits del volumen extracelular. Puedes darle otro clic, por favor. Ahora el cloruro de sodio es ligeramente hipertónico. Esta es una solución ideal para corregir los déficits de volumen acompañados de la hiponatremia, hipocloremia y la alcalosis metabólica. Otro clic, por favor. Las soluciones de sodio menos concentradas, como el cloruro de sodio al 0,45%, estas van a ser útiles para restituir las pérdidas gastrointestinales en curso y conservar el tratamiento con líquidos en el postoperatorio. Otro clic, por favor. No, bueno, regresar. Y bueno, y la que me falta es la glucosa al 5%. Que se añade a soluciones que contienen menos del 0,45 de cloruro de sodio a fin de conservar la osmolaridad y por tanto evitar la lisis de los glóbulos rojos que podría ocurrir con la administración rápida de líquidos hipotónicos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los líquidos opcionales para la reanimación? Tenemos a la solución salina hipertónica al 7,5%, la albúmina al 5% y al 25%, el dextran al 40%, el dextran 70%, el etalmidol, el exten y el gelofusine. Aquí las soluciones salinas hipertónicas entre el 3,5 y el 5% se utilizan para corregir los déficits graves de sodio. Por ejemplo, esta se va a usar en el uso común de la solución salina hipertónica al 7,5% en pacientes con lesiones cerradas de la cabeza. En cambio, los coloides, como son la albúmina, el dextranos, el etalmidol y las gelatinas, se usan en pacientes quirúrgicos para expandir los volúmenes. Y las soluciones de extrocietil almidol son otro grupo de expansores de plasma y también soluciones para la restitución de los volúmenes. Siguiente, por favor. Para la corrección de anomalías electrolíticas que van a poner en riesgo la vida, empezando por el sodio, que se clasifica tanto en hipernatremia e hiponatremia. Empezando por la hipernatremia, este se va a dar en pacientes hipovolémicos. Aquí va a ser necesario restablecer el volumen con solución salina normal. Una vez que se logre el estado de volumen adecuado, se va a restituir el déficit de agua con el líquido hipotónico, como es la dextrosa al 5%, en un cuarto de solución salina normal o agua administrada por vía intestinal. Aquí siempre se debe tener en cuenta que
Es necesario ajustar la tasa de administración del líquido al fin de lograr una disminución del sodio. Y aquí va a ser no mayor a 1 miliequivalente por hora y de 12 miliequivalentes al día en agua, en la aguda, y de 0.7 miliequivalentes por hora en la crónica. Ahora la hiponatremia. Casi todos los pacientes con esta alteración pueden tratarse con una restricción de agua libre y si es grave se puede administrar el sodio. Aquí la clasificamos como sintomática y asintomática. En la sintomática se puede utilizar una solución salina normal, el 3%, a fin de incrementar el sodio no más de 1 miliequivalentes por hora hasta que la concentración sérica de sodio sea alrededor de 130 miliequivalentes sobre el litro, o que mejoren sus síntomas neurológicos. Ahora, en la sintomática menciona que se debe incrementar el valor de sodio a no más de 0.5 miliequivalentes sobre litro, hasta un incremento máximo de 12 miliequivalentes sobre litro al día. Siguiente, por favor. Esa fórmula se utiliza para calcular la cantidad de agua necesaria a fin de corregir la hipernatremia, que es el déficit de agua, va a ser igual al sodio sérico menos 140 dividido por 140 por el agua corporal total. Cabe recalcar que el agua corporal total se calcula como un 50% de masa corporal magra en varones y el 40% en mujeres. Siguiente, por favor. Para el potasio igual lo clasificamos como hiperpotasemia e hipopotasemia. En la hiperpotasemia sintomática, el tratamiento va a ser administrar el Keyaxelate, que se puede administrar de forma oral y rectal. De forma oral se le administrará de 15 a 30 gramos en 50 a 100 mililitros de sorbitol al 20%. Al contrario de la administración rectal, que se le administrará 50 gramos en 200 ml de sorbitol al 20%. También se le puede administrar glucosa e insulina para mover el potasio al espacio intracelular, pero también se deben tratar de ser necesarios los efectos de la hiperpotasemia con el gluconato de calcio, que es de 5 a 10 ml en una solución al 10%. Todas las medidas que les he mencionado, cabe recalcar que son temporales y duran alrededor de 1 a 4 horas. Cuando fracasan las medidas conservadoras, debe considerarse ya la diálisis. Ahora, en la hipopotasemia, si es leve o asintomática, se puede restituir el potasio por vía oral, pero de ser necesaria se puede considerar la vía intravenosa, en el cual cabe recalcar que no se debe administrar más de 10 miliequivalentes por hora en un ambiente sin vigilancia y solo aumentar a no más de 40 miliequivalentes con un monitoreo del electrocardiograma. Siguiente, por favor. Aquí en este cuadrito mencionamos el tratamiento en el potasio, pero en una hipopotasemia, que se debe corregir la concentración sérica del potasio que esté a menos de 4, cuando se encuentre en menos de 4 miliequivalentes sobre litro. En estos casos, si es asintomático y tolera la nutrición intestinal, se le administrará cloruro de potasio, 40 miliequivalentes por acceso intestinal en una dosis. Si es asintomático y no tolera la nutrición entérica, se le administrará el cloruro de potasio, 20 miliequivalentes intravenosa cada 2 horas por 2 dosis. Si es sintomático, se le administrará el cloruro de potasio, 20 equivalentes intravenosa cada hora por 4 dosis. Y se debe revalorar la concentración de potasio a las 2 horas después de terminar la infusión. Si este es de menos 3.5 miliequivalentes y no hay síntomas, se debe restituir según el protocolo anterior, es decir, volver a seguir los pasos. Siguiente.
Ahora con el calcio igual lo clasificamos en una hipercalcemia, una hipocalcemia. En la hipocalcemia se debe actuar rápido, ya que el calcio sérico de alrededor de 15 miligramos sobre 100 ml es mortal. Entonces, primero se restituye el déficit de volumen asociado y a continuación se debe inducir a la diuresis rápida con una solución salina normal. Ahora, en la hipocalcemia, primero se debe corregir la hipermagnesemia para evitar la resistencia al tratamiento en la hipocalcemia sintomática aguda y se debe atender con un gluconato de calcio al 10% por vía intravenosa a fin de lograr una concentración sérica de alrededor de 7 a 9 miligramos sobre 100 ml y al mismo tiempo debemos corregir el pH. Dale un clic, por favor. La hipocalcemia, cabe recalcar que cuando es una hipocalcemia asintomática se trata con calcio por vía oral o por vía intravenosa, como mencionamos en este cuadrito. Entonces, cuando se encuentra una concentración de calcio de menos de 40 miligramos sobre 100 ml, se debe realizar por medio de un acceso gástrico y tolerancia a la nutrición entérica, una suspensión del bicarbonato de calcio de una dosis de 1250 miligramos a 5 ml cada 6 horas por un acceso gástrico. Si no existe un acceso gástrico y no hay una tolerancia a la nutrición entérica, se le administrará el gluconato de calcio de 2 miligramos intravenosa durante 1 hora por una dosis. Y asimismo vamos a reevaluar la concentración de calcio ionizado, pero en 3 días. Siguiente, por favor. Continuamos con el fósforo, que igual lo hemos clasificado como una hiperfosfatemia y una hipofosfatemia. En la hiperfosfatemia se indica que el sucralfato y los antiácidos que contienen aluminio van a ayudar a bajar los valores de fósforo sérico y también las tabletas de acetato de calcio, que son útiles también en esta hiperfosfatemia. Ahora la hipofosfatemia, puedes darle un clic por... En la hipofosfatemia igual se debe valorar las concentraciones de fósforo cuando se encuentran en un valor de 1 a 2.5 miligramos sobre 100 ml. Si existe una tolerancia nutricional en la nutrición entérica, se le aplicará el Neutra Plus, que son 2 paquetes cada 6 horas por una sonda gástrica, una sonda para la alimentación. Si no se le puede, si no tiene una nutrición entérica, se le aplica, esto que ese símbolo, si no le entendí, le busqué en internet igual, el KPHO. No. Bueno, si no existe una nutrición entérica, se le aplicará 0.15 milimoles sobre kilogramos intravenosa durante 6 horas, una sola dosis. Asimismo, se debe revalorar la concentración de fósforo en 3 días. Cuando existe una concentración de fósforo de menos de 1 miligramo sobre 100 ml y tiene una buena tolerancia entérica, igual se le aplicará este fármaco de 0.25 milimoles sobre kilogramo durante 6 horas por una dosis. Se debe revalorar la concentración de fósforo a las 4 horas y determinar la venoclisis. Si es de menos 2.5 miligramos sobre 100 ml, se debe iniciar el NutraPlus, 2 paquetes cada 6 horas. Siguiente, por favor. En el magnesio también se le clasifica como hipermagnesemia y hipermagnesemia, perdón. En la hipermagnesemia, el tratamiento para este trastorno consiste en administrar el cloruro de calcio, que es de 5 a 10 ml, para
contrarrestar los efectos cardiovasculares que tiene este. Y si persisten las concentraciones elevadas o los síntomas, ya se considera una hemodiálisis. En la hipomagnesemia puedes darle un clic, por favor. En la hipomagnesemia, la falta de magnesio se corrige por vía oral si esta es asintomática y leve. Y en otras circunstancias ya está indicada la restitución intravenosa y ya depende de la gravedad. Siguiente, por favor. Ahora vamos con el tratamiento preoperatorio con los líquidos. En el preoperatorio con los líquidos, aquí cabe recalcar que aunque no hay una fórmula exacta para que pronostique las necesidades transoperatorias de los líquidos, la reposición de un líquido extracelular durante una operación a menudo se requiere de 500 a 1000 ml por hora de una solución salina balanceada para sostener la homeostasis, pero no es necesario agregar albúmina u otras soluciones con coloides a los líquidos transoperatorios. Aquí el libro mencionaba una fórmula que no sé si ustedes se acuerdan, pero también hemos recibido en pediatría y para pediatría en pacientes quemados o también para la deshidratación, que son para los primeros 0 a 10 kilogramos se administrará 1000 ml kilogramo día. Para los siguientes de 10 a 20 kilogramos se administrará 500 ml kilogramo día. Y para los últimos 20 kilogramos se le administrará ya 20 kilogramo día. Entonces aquí les he puesto un ejemplo, que es una mujer de 60 kilogramos. Entonces, para sus primeros 10 kilogramos, los vamos a multiplicar por los 100 ml kilogramo día y nos va a salir 1000. Y nos queda 50. Tengan en cuenta eso. Ya, para los siguientes 10 kilogramos multiplicamos por 50 ml kilogramo día y nos sale 500. Y para nos queda 40 kilogramos y los multiplicamos por 20 nos sale 800. Entonces, en total debemos administrarle 2300 ml. Siguiente, por favor. Quedamos ahí un ratito. Regrésale. Entonces, sí es una fórmula a través de la cual nosotros calculamos el requerimiento de los líquidos, ¿no? Entonces, nuestro paciente que va a ser intervenido, más o menos debemos recordar estos valores para el cálculo de líquidos que vamos a darle. Si ustedes no lo recuerdan, hay una fórmula mucho más fácil, ¿no? El requerimiento de líquidos en nuestro cuerpo va entre 30 a 50 mililitros, con un promedio de 40 mililitros por kilogramo de peso, ¿sí? Y por día. Entonces, estamos hablando de su misma paciente. Va a haber algo de variación, sin embargo, nos vamos a ajustar mucho a cualesquiera de las dos fórmulas, ¿no? Recuerdan la tarea que les dije que tienen que complementarles justo con estos cálculos. Si quieren, pueden utilizar la fórmula que expone María José o que dio lectura María José o la que les indico yo. Se pueden poner ambas incluso si quieren revisar su trabajo, ¿no? Estamos con 60 kilogramos y vamos a dar el promedio de 40, ¿no? Sería 2.400 mililitros. Se acerca mucho a ese cálculo que se hizo, si ustedes se dan cuenta. Si nosotros decimos que la cantidad mínima puede ser 30, sería el volumen mínimo de líquidos a dar en ese paciente, 60 por 30, 1.800 mililitros, ¿verdad? ¿Sí? Y si yo quiero darle 50 mililitros en su paciente, Jacqueline, ¿cuánto sería? Jacqueline, active su micrófono. A ver, Doc, estoy buscando la calculadora. Porque estoy... ¿Por qué calculadora? A ver, Tienes porque... 30 kilos y quiero darle 50 mililitros por kilo. ¿Cuántos kilos dijo, Doc? 6 por 5, 30, son 3.000 mililitros. Ah, sí, 6 por 5. La neurona, chicas. Porque puedo Sí. darle... O sea, ¿cómo elijo cuándo dar 30, 40?
de 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso por día, ¿sí? En promedio le puedo dar también 40. ¿Por qué estas variaciones que pueden darse en los pacientes? Porque si ustedes recuerdan, yo puedo, el momento en que estoy haciendo el examen físico, puedo determinar en mi diagnóstico cuál es la volemia en mi paciente. ¿Está con una normovolemia, una hipovolemia o una hipervolemia? ¿Sí? Si está deshidratado, ¿qué es lo que está pasando en su volemia? Está baja, ¿no es cierto? Entonces resulta ser que esa deshidratación exige que yo haga el cálculo con la mayor cantidad de líquidos. En extremo podría hacerlo con los 50 mililitros, ¿verdad? Pero si es un paciente donde yo veo que está normovolémico, le puedo utilizar el 40. ¿Cómo está esa hemodinamia en ese paciente? Entonces, en ese paciente, como ustedes, hoy empezaron con un cuadro de iliacalgia derecha y les decía van a la emergencia y van a ser operados. En la hidratación, posiblemente a ustedes, que a todos los veo bien, entonces posiblemente les haga con 40, ¿no? Con 40 mililitros por kilogramo de peso y me da 6 por 4, 24, dependiendo del peso que ustedes tengan, cada uno de ustedes tenga, ¿sí? Seré mucho más cauto en pacientes en donde yo vea que está con tendencia a retener líquidos. Ahí no puedo excederme porque esa variabilidad en mi infusión me puede conllevar a una sobrehidratación, ¿sí? ¿Sí comprendieron ese aspecto? A ver, Christopher, ¿sí comprendió esto que acabo de decir? Entonces, en un paciente que previamente estuvo bien, está bien los 40, ¿no es cierto? Si en un paciente que está sobrehidratado, tendré que ser cauto, tengo que calcular con un menor volumen. Y en un paciente que está deshidratado, podría darle un mayor volumen, pero siempre tengo que ver que ese volumen no me vaya a generar algún otro fallo, ¿sí? Por eso hay esa variación. Entonces, ese ejercicio que ustedes lo hacen aquí con el ejemplo que nos dio María José, también lo van a hacer con su paciente, el del caso clínico que tienen que entregar mañana, ¿verdad? Vamos, continúe María José. Siguiente, por favor. Ahora el tratamiento transoperatorio con los líquidos. Aquí cabe destacar que no hay una fórmula exacta que pronostique las necesidades transoperatorias de los líquidos. La reposición de un líquido extracelular durante una operación a menudo va a ser de 500 a 1000 ml por hora de una solución salina balanceada para sostener la homeostasis. No es necesario agregar la albúmina ni otras soluciones con coloides para esto de tratamiento de líquidos transoperatorios. Ahora el tratamiento posoperatorio. En el periodo inicial del posoperatorio se administra una solución isotónica con el fin de corregir cualquier déficit por pérdidas preoperatorias o transoperatorias. Luego de las primeras 24 a 48 horas se cambian los líquidos a una solución glucosada al 5%. Ya. Entonces, ustedes, creo que hasta el momento, la mayor parte hemos tenido ya oportunidad de entrar a quirófanos en las diversas especialidades, ¿no? Ustedes han de ver que prácticamente estamos en el transquirúrgico y en el postoperatorio administrando lactato, ¿no? Ustedes veían que es el isosmolar con el plasma y entonces el cálculo es el que acabamos de decir o el que acaba de mencionar María José, ¿no? Es un poco más yo digo, más manejable o más fácil para recordar. ¿Sí? Adelante. ¿Por qué la dextrosa, María José, en el postoperatorio luego del primer día? ¿Por qué cambio de lactato a dextroso? Bueno, decir que se puede utilizar tanto la solución glucosada al 5%, pero esta en una solución salina al 0,45%. Pero Y ¿por qué usted aparte se le añadía la dextrosa. Sí, ¿por qué le va a poner dextrosa? Es mi pregunta.
Pero esa dextrosa le va a añadir soletroles, sí, porque no podemos dar dextrosa pura, o le puede dar dextrosa en solución salina, ¿no es cierto? Y le añade potasio si es prudente. ¿Por qué la dextrosa? bueno, esta dextrosa no se añadía en todos los pacientes, solo en los que no toleraban una nutrición entérica, es lo que yo he entendido. Sí, ¿no? Nosotros debemos ser selectivos. En el paciente que al siguiente día, ¿se acuerdan del cuadro apendicular y ustedes? Al siguiente día ustedes ya están tolerando líquidos y yo ya estoy iniciando otra vez la nutrición enteral, ¿sí? O sea, ya les estoy empezando a ver cómo toleran líquidos, luego les doy una dieta líquida amplia y luego su dieta blanda intestinal y con indicaciones a la casa en relación a eso, ¿no? Pero un paciente que viene con una patología compleja, recuerden, nosotros, nuestro cuerpo necesita ese aporte, aunque sea bajo, de carbohidratos, ¿no? Y ese carbohidrato lo damos como glucosa al 5%, es decir, que en 100 habrá solo 5 gramos, es un aporte muy bajito, pero es una solución que se presta a su vez a que yo compense lo que son las variaciones en electrolitos que voy a requerir en el paciente. Y esa glucosa va a ser buena para ese metabolismo. Y recuerdan ustedes que todo era necesario para mantener el medio interno, ¿no? Ese cálculo de líquidos y electrolitos me van a ayudar a mantener ese medio interno para que el resto de funciones del organismo no varíen. Esa glucosa que estoy seleccionando en ese paciente en donde la restitución de la dieta oral va a tardarse, ¿no? Va a generar un aporte de carbohidratos, aunque sea bajo, pero lo va a dar, ¿sí? Puede continuar. Ya, entonces, también añadiendo, si la función renal es normal y la diuresis es adecuada, entonces se agregará un potasio a los líquidos intravenosos. Todas estas pérdidas conocidas, incluidas las pérdidas por vómito o por succión nasogástrica, drenajes y gasto urinario, así como las pérdidas insensibles, como la doc mencionó por la piel, se restituyen con una solución parenteral apropiada. Siguiente, por favor. Ahora, las anomalías de los electrolitos en pacientes quirúrgicos específicos, empezando por los pacientes con trastornos neurológicos. Aquí existen 3 tipos distintos de entidades en los pacientes con esta afección neurológica. Primerito vamos a hablar de la secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Aquí para la hiponatremia, el reflejo en una situación hiperesmolar en los líquidos corporales es el trastorno hidroelectrolítico más común en estos pacientes hospitalizados y también es el más frecuente en los pacientes con las patologías neurológicas. Entonces aquí se menciona que si el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética por lo general se da por una lesión en la cabeza o por una intervención quirúrgica. De igual forma, se ve relacionado con ciertos fármacos como son la metformina y sustancias no esteroides y la oxitocina. También, además de estos, por un padecimiento a nivel pulmonar y endocrinológico, como es el hipotiroidismo y las deficiencias de glucocorticoides. Incluso si se relacionan también con unas neoplasias como con el cáncer pulmonar microcítico, el carcinoma pancreático, los timomas y la enfermedad de Hodgkin. Siempre se debe considerar en estos pacientes euvolémicos de hiponatrémicos que tengan una elevación de las concentraciones de sodio en orina y de la osmolaridad urinaria. Aquí es inapropiada la estimulación de la hormona porque esta no se debe a estados osmóticos o están relacionados con el volumen. En cuanto a su tratamiento, se debe corregir el problema subyacente, como es que ya les mencioné antes, obligando aquí a la restricción de agua libre para corregir el problema si el objetivo principal es lograr el equilibrio hídrico y evitar el agotamiento del volumen. Siguiente, por favor. Aquí, en cambio, entre otras patologías de
de los trastornos neurológicos encontramos a la diabetes insípida, que esta se debe a un trastorno de la estimulación que ejerce la hormona antidiurética y se da por orina diluida en la hipernatremia. Existen dos tipos, que son la central y, bueno, empezando por la central, que es el resultado de un defecto de la secreción de la hormona ADH, y la nefrógena, que se basa en una alteración de la respuesta del órgano final de la hormona antidiurética. La de tipo central es producida con frecuencia a una operación o lesión en la hipófisis, o también a una lesión cerrada de la cabeza, una encefalopatía anóxica o nefrógena, que esta va a estar relacionada con la hipopotasemia. Aquí su diagnóstico se confirma por un aumento de la osmolaridad urinaria en un periodo de supresión de agua. Aquí, para el tratamiento, la única indicación es el agua, si es leve, y en casos más graves ya se puede añadir la vasopresina, pero esta por vía subcutánea. Siguiente, por favor. En cambio, la pérdida de sal cerebral consiste en un diagnóstico de exclusión que se da en pacientes con una lesión cerebral y de igual forma por pérdida renal del sodio y de cloruro sin otra causa identificable. Aquí su diagnóstico se puede dar por natriuresis en un paciente con volumen extracelular disminuido. En los pacientes desnutridos encontramos el síndrome de retroalimentación, que se considera un estado potencialmente letal. Aquí se puede dar por la alimentación rápida y excesiva en pacientes con una desnutrición grave, la cual puede ser causada por inanición, alcoholismo, apoyo entérico, parenteral tardío, la anorexia nerviosa o pérdida masiva de peso en los pacientes obesos. Siguiente, por favor. Este síndrome se relaciona con la realimentación intestinal o parenteral, y entre sus síntomas se pueden mencionar las arritmias cardíacas, la confusión, la insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. Con respecto a su tratamiento, se debe corregir los déficits subyacentes de electrolitos y volumen. Además, antes se debe ingerir alimentos y se debe administrar también la tiamina. Siguiente, por favor. Los pacientes con insuficiencia renal aguda. En estos enfermos se puede dar varias anomalías de líquidos y electrolitos específicos, y siempre se debe llevar a cabo una valoración precisa del estado de volumen. Si existe la hiperaldosemia prerrenal, se debe corregir el déficit de volumen subyacente, y cuando se establezca una necrosis tubular aguda ya se debe restringir el volumen diario de líquido a fin de igualar la diuresis y las pérdidas insensibles y también las pérdidas gastrointestinales. En una insuficiencia renal oligúrica es necesario vigilar el potasio sérico. En la hiperpotasemia se debe considerar la hemodiálisis temprana. También se puede dar en la hiponatremia una insuficiencia renal establecida, y aquí puede requerir una diálisis. Entre otros trastornos electrolíticos, en la insuficiencia renal aguda está la hipocalcemia, la hipermagnesemia y la hiperfosfatemia. Siguiente, por favor. Y por último, los pacientes con cáncer. En estos enfermos es frecuente que se presenten las anomalías de líquidos y electrolitos. Con frecuencia se presenta la hiponatremia, que es hipovolémica, causada por la pérdida renal de sodio por diuréticos o por nefropatía con pérdida de sal por ciertos fármacos como el cistoplatino. Se da una hiponatremia normovolémica asociada al síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética cuando existe un cáncer cervical, un linfoma y leucemia, o por ciertos fármacos como los quimioterapéuticos. Con respecto a esto,
La secreción inadecuada de esta hormona antidiurética es la causa más común de la hiponatremia en estos pacientes oncológicos y representa alrededor de un 30% de todas las causas y las neoplasias cerebrales, ya que ya sean por tumores primarios o por metástasis, que también pueden ser causa del síndrome inadecuado de la secreción de la hormona antidiurética. También entre las causas más frecuentes de la hipernatremia en pacientes con cáncer está el consumo deficiente o pérdida gastrointestinal del volumen, siendo efectos secundarios frecuentes de la quimioterapia. También se puede dar una hipopotasemia por pérdidas gastrointestinales, por radiación o por quimioterapia o directamente por estos tumores. La hiperpotasemia se suele presentar en el síndrome de lisis tumoral como los ¿qué dice? Ay, perdón. Entonces, ya como les mencionaba, la hiperpotasemia se suele presentar en el síndrome del lisis tumoral como los adenomas vellosos del colon, ocasionado también en algunos casos una hiperfosfatemia. La hipocalcemia se puede ocasionar por extirpación de un tumor tiroideo, paratiroideo o por una disección central del cuello, por un daño de las glándulas paratiroides o del síndrome del hueso hambriento. En estos pacientes también se puede dar una hipofosfatemia por una disminución tubular renal del mieloma múltiple, proteínas de pensellones y de ciertos medicamentos quimioterapéuticos. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, ya se me fue el internet. Hagamos un pare aquí, ¿no? El tema que acaba de dar María José en relación a las diversas variaciones que se producen según patologías y en lo cual debemos prestar atención con el suministro, ¿verdad? De los déficits que son evidentes en cada enfermedad frente a un paciente con una falla renal, una falla hepática, un trastorno en sus hormonas paratiroideas, ¿sí? Bueno, independientemente de esto, vamos a tratar de completar con los ejercicios que nos faltaba. Habíamos dado ya, entonces, cuál es el requerimiento basal de agua que nosotros necesitamos, ¿verdad? A su vez, ustedes también, junto con el agua que vamos a suministrar, debemos también administrar sodio y potasio, como los electrolitos básicos, ¿no? Según lo que nos habían mencionado sus compañeros, necesarios para todos estos cambios que se nos dan en nuestro cuerpo, ¿no? El sodio vamos a precisar de 2 a 3 mil equivalentes por kilogramo de peso como un requerimiento basal. Y del potasio, 1.000 equivalente por kilogramo de peso, ¿sí? Ahora bien, Valeria había dicho que su peso es 68 kilogramos, ¿verdad? Si yo quiero calcular el sodio que ella va a requerir, básicamente será los 68 por 2, ¿no? Yo 68 por 2 me dan 136.000 equivalentes, ¿sí? Que se van a requerir por día, ¿no? Si yo hablo del potasio, que se requiere 1 a 2.000 equivalentes por kilogramo de peso, pero recuerdan ustedes toda la parte de fisiología que nos dio el potasio, ¿verdad? Que es evidentemente intracelular. Así que nosotros para el cálculo del potasio lo vamos a hacer con el menor de los requerimientos, porque es muy difícil sacarlo de la célula. Entonces, en este caso, vamos a calcular 1.000 equivalente por kilogramo de peso y serán los 68.000 equivalentes en 24 horas, ¿no? Entonces, si yo soy rápida con el cálculo, Valeria necesitaría 68
en 68 kilogramos de peso y vamos a multiplicar por 24, nos dijo en total de líquido, ¿cuánto, Valeria? 68 por 40 mililitros. 1632 era. Ya. A eso usted le va a añadir los 68,000 equivalentes de potasio y los 136,000 equivalentes de sodio, ¿verdad? ¿Sí? La consideración que toca hacer es la siguiente. Nosotros, para nuestra prescripción, para enfermería, debemos dar en tiempo, ¿verdad? Suministrar estos líquidos con los solutos en unidad de tiempo. Cuando ustedes ponen dextrosa en agua al 5%, más tanto de sodio, más tanto de potasio, administrar cada 8 horas, o cada 6 horas, o cada 12 horas, ¿no? O si no, podemos también administrarlo por hora. Entonces, usted suma su cantidad de líquido requerido más los 68,000 equivalentes de sodio y los 68,000 equivalentes de potasio y los 136 de sodio. ¿Cuánto le da en total? En mililitros. En mililitros, recuerden. Ahí ustedes tienen que hacer un cálculo, ¿no? Vamos. Yo tengo ampollas de 10 mililitros, tanto de Soletrol NA como de Soletrol K. Estas ampollitas, ¿sí? Vienen de 10 mililitros, donde cada mililitro de Soletrol potasio tiene 2,000 equivalentes de potasio, ¿sí? Si un mililitro tiene 2,000 equivalentes, los 68,000 equivalentes, ¿cuántos mililitros son, Valeria? Serían 6.8 o 7. No, mija. A ver. Si un mililitro tiene 2,000 equivalentes, los 68, ¿cuánto? Usted tiene que dividir 68 para 2, pues. Y eso le da en mililitros. 24. 68 dividido para 2 es igual a 34 mililitros. Es decir, usted tenía en volumen de líquido, ¿cuánto? 68 por 40 le dio. 532. A eso váyale añadiendo 34 mililitros de Soletrol K. Ahora vamos con el Soletrol NA. Sí estamos ahí todos, ¿verdad? Con el Soletrol NA yo tengo también las ampollitas de 10 mililitros en una concentración al 20%, donde cada mililitro tiene 3.4 mil equivalentes. Un mililitro tiene 3.4 mil equivalentes. El cálculo en la condición de Valeria fue que ella requería 136,000 equivalentes. ¿Cuántos mililitros son? Entonces, 136 dividido para 3.4. 40, ¿no es cierto? 40 mililitros. Entonces, a su volumen de líquido, que en este caso yo voy a escoger que sea la dextrosa en agua al 5%, por la importancia de la glucosa y el cerebro necesita glucosa para que se active. Y entonces a esa dextrosa yo le voy a añadir 40 mililitros de Soletrol NA y de potasio 34 mililitros, ¿verdad? Tenemos entonces ahora que sumar el volumen de agua más el volumen de sodio y de potasio en mililitros. ¿Cuánto tiene Valeria? 2,794. Ya. Ahora eso divida para 24 horas. $116.40. Entonces usted va a prescribir ese volumen por hora. ¿Sí? Si lo hizo correctamente con sus cálculos, usted lo va a hacer con su paciente, ¿no? Cada uno de ustedes lo va a hacer con su paciente. El requerimiento basal de sodio
potasio y agua. Todo esto lo vamos a preparar en dextrosa en agua al 5%, porque si ustedes prestaron atención cuando María José presentó el tipo de soluciones que disponemos en el comercio, ¿sí? ¿Cuál es la mejor? Decíamos, para esa condición aguda está bien dar el lactato, la solución salina, ¿no es cierto? Pero ya para un paciente en donde no sé qué tiempo va a estar en ayuno, tendré que poner este tipo de soluciones para hidratar. Y ojo, si el ayuno se sigue prolongando, ustedes ya saben que no solo se requiere hidratación, sino también nutrición, ¿no es cierto? Que requeriremos nutrición parenteral total cuando el tracto gastrointestinal no pueda ser utilizado. ¿Sí? A ver, ¿puede continuar María José para que concluya ya? Ya acabé, doctora. Ya acabó. Siga, ponga el siguiente y su gracias, ¿ya? Entonces, a ver, con todos ustedes, espero que de la reunión, pues, hayan prestado atención, ¿sí? Esas variaciones, tanto en volumen como en composición, pueden darse en cualquier paciente, no solo quirúrgicos, sino también en pacientes que ingresan a medicina interna, ¿no? Y muchas veces nosotros somos interconsultados frente a la condición de un paciente que está con distensión abdominal, pero a su vez está con trastorno en su conciencia, ¿sí? Y cuando vamos a verlo, claro, ellos nos interconsultan por un proceso obstructivo, porque es tan importante el hilio. Pero si ustedes recuerdan la clínica de la hiponatremia o de la hipernatremia, van a darse cuenta que el trastorno es de tipo metabólico y que lo que requiere ese paciente es compensación hidroelectrolítica y luego tendré que excluir el proceso obstructivo, que posiblemente si doy un tratamiento adecuado, ¿sí? Ese paciente se compense. Miren, el paciente que está convulsionando y cómo ese trastorno puede presentarse en variaciones tanto del sodio como del potasio, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que, para el hecho práctico de su estudio, tratar de ver similitudes y diferencias entre esas diversas presentaciones que puede tener su paciente en la clínica, ¿sí? Pienso que ya nos pasamos, estamos justo con la hora, solo se quedan las dos personas que realizaron la exposición. Si están grabando, por favor, detienen la grabación.